mucha precisión y rapidez, pasamos a la segunda bienaventuranza. La segunda bienaventuranza, también en el mismo libro de Mateo, capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán, van a ser ¿qué cosa? Herederos, ¿de qué? De la tierra. Heredarán la tierra. La tercera bienaventuranza nos presenta un enfoque subversivo y paradójico, con una particularidad a diferencia de las demás, que está en una abierta oposición a los principios y estándares que habían en aquellos tiempos en la nación de Israel y en las diversas culturas, o en el pueblo judío, ¿no? En particular el pueblo judío en los días de Jesús, que vino pues nuestro Señor Jesucristo a presentar un estándar que iba más allá de los límites conocidos por los grandes maestros de la ley de aquel tiempo. Es muy posible y probable y cierto que esta bienaventuranza sonara como un torbellino a los oídos de sus oyentes en aquel tiempo, tanto para los discípulos y también como consiguiente también sorprendió en gran manera al pueblo, tanto de los maestros, fariseos, escribas, saduceos. Era muy posible que fue un escándalo, no un torbellino que llegaba a sus oídos. Bienaventurados los humildes, que ellos heredarán la tierra. En otras de las traducciones, que no es por ejemplo, como la Reina Valera lo va a traducir de la versión 60, bienaventurados los mansos, porque ellos van a heredar la tierra, ¿no? Bien, por consiguiente, en esta tercera bienaventuranza, sé que fue de mucha sorpresa para muchos en las diferentes épocas y tiempos, culturas y naciones, a medida que fueron oyendo el Evangelio o cuando llegaron a oír por primera vez esta bienaventuranza. Bienaventurados los humildes, porque ellos van a heredar la tierra. No dice bienaventurados los fuertes, los poderosos, los grandes, los imperios, los reyes, no, sino bienaventurados los humildes, porque tales van a ¿qué? Heredar la tierra. Eso es sorprendente, en contracultura, que va contra los principios de la ética, de los estándares de una sociedad común, o de una cultura que hemos visto que los que dominan o heredan la tierra o controlan la tierra son los que están en el poder, pero aquí vas a lo contrario que nos está presentando nuestro Señor Jesucristo, una situación inversa. Bien, avanzando, que también produjo ese impacto, como ya les dije, en las diferentes culturas. Es una bienaventuranza de carácter subversivo, en el sentido que va contra todo lo antes mencionado, de lo que hemos estado acostumbrados a oír. A los traductores bíblicos, antes de avanzar a los traductores bíblicos, este término mansos, ya saben qué cosa es bienaventurado, ya no tengo por qué volverles a plantear eso. El adjetivo mansos quiere decir en el original praus, que su definición se define como suave, agradable, manso, mansos, mansedumbre, apacible. A mi situación de mí lo veo más claro para nuestro contexto, no sé si en todos los contextos, apacible, ¿no? Término apacible, que sería una traducción un poquito quizás más acercada que el término humilde, como ha hecho la traducción de la versión Las Américas. Bien, en ese sentido. Los traductores bíblicos han optado pues por palabras sinónimas como manso, en que es una palabra que ya dejó de utilizarse en esta etapa de más modernidad, o que estamos pasando a la posmodernidad. Se ha utilizado ahora la palabra, como les mencioné, el término humilde, pero el problema que refleja es que es una aproximación al sentido original del texto. Es una aproximación al sentido original del texto.
En segundo lugar, no hay muy poco se usa pues la palabra mansos en las traducciones actuales. Mayormente las traducciones actuales ya han reemplazado esa palabra mayormente por el término humilde en reemplazo de la otra, como les vuelvo a plantear, pero no refleja la totalidad de la intención semántica o gramatical en que en sí estaba enfocando hacerle justicia al texto. No sé si me entienden esa parte. El término manso también viene del latín mansuetus, que quiere decir o que se refiere principalmente a alguien o a algo de condición apacible, dócil, tranquila. ¿Me entienden? Apacible, dócil y tranquila. En la jerga popular de los países como Chile y Argentina también se utiliza como un adjetivo coloquial para exaltar algo muy grande, extraordinario o excelente en su línea, o sea, en el área que alguien haya desarrollado algo para exaltar la excelencia o la esplendidez de un logro llevado a cabo, ¿no? Pero según la Real Academia Española, la palabra manso o humilde, a lo que nos estamos refiriendo, acá acercándonos en sí a la intención del texto, la Real Academia Española lo va a definir de la siguiente manera, que se refiere al carácter y a la personalidad. Se usa para describir una persona o animal que es apacible, dócil, pacífico, y que evita la agresividad o el conflicto. Miren, pues es el término que en sí encerraría esta situación de manso o de humilde. La aplicación desde una perspectiva espiritual, una perspectiva psicológica, ser manso no implica debilidad, ojo con eso. Ser manso no implica debilidad, sino autocontrol, fortaleza y bondad. Bien, existe un refrán también popular en las diversas culturas, que es el siguiente refrán. Hay que ser mansos, pero no mensos. Hay que ser mansos, pero no mensos, para indicar que la docilidad no debe ser o no debe confundirse ¿con qué? Con la ingenuidad. Ojo con eso, con la ingenuidad, no ser ingenuos. No es lo mismo que ser manso. Tenemos que entender ese aspecto en nuestro contexto cuando leemos las Escrituras. Bien, basado a lo que dice el versículo, que los mansos heredarán la tierra. Planteo eso porque sé que la mayoría en este momento me están mirando, algunos con mucha expectación. ¿Qué es lo que voy a decir respecto a eso? Y que no he dicho nada, ¿cómo es que van a heredar la tierra los mansos? Hasta ahí hemos explicado qué es ser un manso, o qué es ser un suave, que es la traducción más acercada a un suave, ¿no? Un dócil. Creo que el Salmos puede hacerle justicia respecto a este punto, el Salmos 37:11, donde nos dice lo siguiente. Los humildes poseerán la tierra. ¿Qué se refiere que los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad? Ojo con eso, eso es fuerte. Bienaventuranza, esta bienaventuranza acerca de que nos da este enfoque, un enfoque muy subversivo, o sea, subversivo me refiero que va contra los estándares comunes, va contra la lógica, porque se sobreentiende, ¿no?, en nuestro estado común, que el que tiene más poder es el que va a abarcar más, el que va a controlar más, que va a ser más poderoso, va a ser más feliz, en otros términos, al tener más bienes. Pero aquí nos menciona que los mansos poseerán la tierra y se deleitarán en ella. O sea, los humildes van a controlar y poseer la tierra. No dice los poderosos controlarán y poseerán la tierra. Eso tenemos que entender, el sentido intencional, gramatical o semántico de las palabras aquí, cómo el autor y en dirección del Espíritu Santo las plasmó para extraer nosotros esa reflexión y aplicación para nuestros tiempos
y épocas que estamos viviendo y vendrán también después. Esta bienaventuranza tiene un enfoque subversivo contra cultura que sacude los estándares culturales, sociales de todas las culturas en todos los tiempos o a lo largo de todos los tiempos o épocas. Al mismo tiempo expone nuestra pobreza espiritual en nosotros. ¿A qué me refiero con este punto? ¿Quiénes son los mansos? Son los suaves, los dóciles, los apacibles, de un trato dócil hacia los demás. Jesús nos está desafiando aquí a desarrollar ese carácter como ciudadanos del reino, porque ellos son los poseedores o los que van a heredar la tierra. Y punto. Eso es indiscutible. Es la palabra axiomática de la constitución del reino de Dios, expuesta por nuestro Señor Jesucristo, en que nos cueste aceptarlo a muchos. Así lo estableció Él. Bien. En este aspecto, es posible que pensemos que esta bienaventuranza suena, de hecho, a un hecho escatológico, que no tiene que ver para este tiempo. Y es lo que muchos ya están creando eso en su mente, que no tiene nada que ver para este tiempo, como una promesa futura de recibir una porción literal de la tierra, o un beneficio otorgado por Dios, pero que no, más claro, pero como que no es para nuestro estado presente. Pero tenemos que ver esto. Pero no podemos obviar que también tiene una aplicación para el estado presente, aquí y ahora, para la iglesia, para el pueblo de Dios, porque el Sermón del Monte estaba dirigido a los discípulos. Porque en este momento ya estamos siendo participantes de la inauguración del reino que fue inaugurado por nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Como Él lo planteó en el libro del Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también lo vuelve a mencionar en otra ocasión, recordándoles los puntos de los tratados anteriores, en especial del tratado número 1. Evangelio de Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ojo, se ha acercado el reino de los cielos. ¿En quién se acercó? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta bienaventuranza con las demás tiene pues una aplicación de cumplimiento para nuestro estado presente, como también lo tiene una aplicación escatológica para su segunda venida, sí, donde vamos a ser ya transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo y gozar más de la plenitud de lo que Él nos pueda dar. Pero ya desde ahora estamos gozando de los beneficios de ser participantes, de heredar los beneficios otorgados por nuestro Señor Jesucristo. Los mansos heredarán la tierra. Y les amplío este aspecto. En este sentido, heredarán la tierra, hoy, aquí y ahora. Según el Salmos 37, versículo 11, los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Miren el lenguaje, la prosa con que se lo menciona aquí. Abundante prosperidad, y habla de deleite, o sea, de disfrute, de goce, de bien. Y eso tenemos que observar, ¿no? Entiendo que la mayoría de ustedes que me están viendo o me están oyendo aquí en Latinoamérica, o no sé en qué otras partes que nos puedan estar sintonizando o viendo o oyendo, entienden que este perfil de esta referencia tiene que ver con el futuro. Pero yo les desafío en este instante y preciso momento a revisar las Escrituras por unos minutos y encontrar que sí tiene que ver con la era presente. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 8 al versículo 10 nos dice lo siguiente: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo
para un lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac, Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miren pues, dice que Abraham vivió en tiendas como Isaac, Jacob, esperando una promesa más grande. Sabía que la tierra donde él estaba, a lo cual muchos lo han enfocado como la tierra prometida, al Medio Oriente, en Israel, no era la tierra exactamente la que él estaba esperando, porque él esperaba, ¿qué cosa? Una ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso lo cambia todo. Él esperaba el estado justamente que llegaría con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es interesante, pero les planteo más, les desafío a ver más el asunto, que no estaba basado en una tierra física, literal, como muchos hoy se matan defendiendo ciertas posturas doctrinales, y se respeta, pero sujetémonos al estándar. La palabra de Dios es el estándar por encima de cualquier perfil que podamos tener o perjuicios. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 13 al versículo 16. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptándolos con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscaban una patria propia, que no buscaban, ¿qué cosa? Una patria propia. Versículo 15. Si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver, de retornar. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial, lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Entonces no es la tierra del Medio Oriente, y cuando hoy todo el mundo se pelea y piensan que quedará en la tierra, lo que hablan las bienaventuranzas tienen que ver para un futuro, no. Está hablando del reino preparado por nuestro Señor Jesucristo, que quizás no lo vemos, no lo estamos viviendo en su plenitud, pero ya fue inaugurado. Y los llamados están ingresando, y desde ahora ya estamos viviendo ese estado, y tenemos que sujetarnos a ese estado, porque la gracia tiene sus normas, y esa gracia tiene sus leyes ahí constituidas en el Sermón del Monte, a las cuales los que viven por gracia tienen que someterse y sujetarse como ciudadanos llamados a ese estado o a ese reino, que tiene un rey y tiene un legislador. Bien, está hablando de una ciudad no hecha por manos humanas, sino una celestial, una que va más allá de este estado de materia. Bien, Pablo también nos va a hablar acerca de este asunto basado a Abraham, ¿no? De que él recibe la promesa, que les leí primero en el primer versículo de Hebreos 11, 8 al versículo 10. Ahora les leo el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 13, donde Pablo le llama heredero del mundo. Porque tal promesa a Abraham o a su descendencia de que él será el heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Ojo, que quienes está hablando que conforman son los herederos de esta familia, conformar el reino de Dios, son todos aquellos que por medio de la fe en Jesucristo ingresan a este estado o a este reino. Ojo con eso. Ojo, que no tiene una aplicación con el Medio Oriente.
Seguimos viendo la escritura. El libro de Gálatas es demoledora. El libro de Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ojo con esto. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham. Ojo, mira. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Cristo, así dice el texto. O sea que la descendencia y las promesas de esa tierra prometida se cumplen en la persona de Jesucristo. No se cumplen en la nación de Israel y el famoso tercer templo, porque ese tercer templo no va a venir, porque todo apuntaba, de acuerdo al texto aquí, a Jesús. Les vuelvo a repasar, Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. En Cristo se cumplió todos los pactos y las promesas están selladas en su persona, en su cuerpo, cuando Él lo dijo consumado es en la cruz. Todos los profetas apuntaron hacia Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los que por fe en Él ingresan son ciudadanos del reino a poseer esa tierra, o sea, a disfrutar de esa tierra ofrecida por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, ya desde ahora, no desde un futuro mañana que todavía no viene, sino desde ahora en nuestro estado presente aquí y ahora, en este momento. Bien, esta tercera bienaventuranza entonces nos ha presentado un gran desafío, que los suaves, los dóciles serán herederos ¿de qué? De toda la tierra. Esas son las conclusiones que les puedo presentar en este momento. Los dóciles serán herederos de la tierra, se deleitarán y prosperarán en ella. Jesús nos deja un mensaje con esta conclusión que estoy terminando. Evangelio de Mateo 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese mensaje nos deja mucho. Él nos llama ahora, ¿qué cosa? A ser mansos. Él nos llama ahora a ser humildes de corazón. Y dice, hallaréis descanso para vuestra alma. Pero nos exige una condición. Llevad mi yugo, dice, ¿no? Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, aprendamos a someternos a lo que Él nos está legislando en esta hora, en las normas que exige el reino de Dios. Como miembros del reino de Dios, sujetémonos a las exigencias que Él nos está planteando. Y el desafío que nos presenta en esta bienaventuranza es que seamos, ¿qué cosa? Mansos de corazón, que desarrollemos esa virtud. Entonces, observando la tercera bienaventuranza, es el llamado que ellos se darán la tierra. En este sentido, tiene que ver mucho, ¿qué cosa? Con el verdadero disfrute de las posesiones materiales que hayamos adquirido, sean muchas o pocas, de cómo nosotros disfrutamos de los beneficios otorgados por Dios. Sea que Dios nos haya dado mucho o poco, tenemos que aprender a ser felices y vivir agradecidos a nuestro Creador, sabiendo que desde ahora ya somos participantes de la vida eterna o somos participantes del reino de Dios. Martin Joyce, un famoso
predicador inglés muy famoso en el siglo XX, un hombre muy destacado, en su estudio del Sermón del Monte nos va a plantear lo siguiente: los mansos ya heredan la tierra en esta vida. Ojo, los mansos ya heredan la tierra en esta vida. En esta forma, ojo, miren, en esta forma, el verdaderamente manso está siempre satisfecho, está contento. Martin Joyce, un personaje muy famoso, y me quedo con ese fragmento, tanto de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de ser mansos de corazón, y también las palabras de Martin Joyce, que nos menciona, ¿no? Y nos dice así: los mansos ya heredan la tierra en esta vida, en esta forma, y el verdadero manso está siempre satisfecho, está contento. Entonces, aprendamos a alcanzar esa satisfacción como verdaderos hijos de Dios aquí y ahora en nuestro estado presente. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, y que la gracia del Señor, si alguna de las vidas ha sido impactadas o transformadas por esta exposición de la palabra de Dios, que Dios siga trayendo transformación a su hogar, a su familia y a cada uno de ustedes. En esta ocasión me despido. Bendiciones hasta una próxima edición. Amén.